vamos a hablar un poquito acerca de Malaquías. Malaquías fue un profeta intermediario de Dios. Casi la mitad de los 54 versículos que contiene este libro, que es corto, usa la expresión dice el Señor o dice el Señor Jehová de los ejércitos. El mensaje va dirigido al pueblo escogido por Dios, al pueblo que no escaparía del justo juicio de Dios. Un pueblo siempre amado por Dios, pero que cuestiona las maneras en que Dios le demuestra su amor. ¿Cómo es eso, cierto? Difícil. Pero Malaquías se encarga de transmitir este mensaje. El capítulo 1, versículo 6, nos dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su Señor. Si yo soy su padre y su Señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Los levitas tenían funciones definidas, como llevar el arca de la alianza cuando tenía que trasladarse, o estar de guardia o supervisar el tesoro del templo, y también tenían inferencia en la ofrenda de los sacrificios. Pero ¿qué estaban haciendo? ¿A qué se estaban dedicando? Ofrecieron sacrificios contaminados y respetaron el altar, llevaron animales enfermos y con defectos. Y les dice el Señor: llévenselos a su gobernador a ver si le gusta. ¿Saben algo? Ustedes no me exaltan, pero hay otras naciones que lo hacen. Desde la mañana hasta la noche me ofrecen incienso. En conclusión, los levitas estaban haciendo dos cosas. La primera, menospreciaron la mesa del Señor. Y la segunda, consideraron muy difícil la tarea de servir al Señor. El capítulo 2 es un llamado muy específico a los levitas en cuanto a las actividades que venían realizando, totalmente en contra de la voluntad de Dios. Como cuando un papá advierte a su hijo acerca de lo que ya le enseñó y el hijo lo aprendió a hacer bien, pero en ese momento lo está haciendo mal. Y si sigue haciendo lo malo, tendrá consecuencias. Eso lo hace también un papá con su hijo. Capítulo 2, versículo 2 dice lo siguiente: escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya las he maldecido, porque ustedes no me han tomado a pecho mi advertencia. La consecuencia es inevitable por sus actos. He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. ¿Recuerdan lo que les enseñé? Ustedes lo hacían y dejaron de hacerlo. La invitación en este contexto, en este momento y a través de Malaquías, es a retomar lo que aprendieron, porque así es una de las maneras, de las tantas maneras que Dios hace para expresar su amor. Les habla, les exhorta, les advierte de lo que puede ocurrir y les llama a que retomen lo que ya saben, porque ya lo saben. El versículo 5 dice: el propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera, y temieron mi nombre. Versículo 6 dice: comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas. E hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. En esto estaban enseñados. ¿Pero por qué lo hacían los levitas? ¿Por qué hacían esto? Lo primero, tengamos presente por qué. Porque caminaban en santidad con Dios, es decir, permanecían en una comunión que les llevaba a experimentar paz, a actuar en rectitud y en obediencia. Y esto nos lleva a actuar según la voluntad de Dios y no según los propios deseos. Todo es claro, todo es transparente cuando decido caminar con el Señor, y seguramente el resultado, la consecuencia es impactar vidas. Y esto estaba sucediendo cuando los levitas estaban haciendo tal como habían sido enseñados. Lo segundo,
Ustedes lo hacían porque cuando se tiene la palabra de Dios como cimiento, como base, como roca, en sus labios no había perversidad, solo la verdad. Es decir, recitaban la Escritura, estaban atentos a lo que la Escritura decía. Esto quiere decir andar perfectamente en la voluntad de Dios. Se trataba de estar en intimidad para saber lo que quiere Dios, que se comunique y actuar según sus mandatos, actuando con justicia y no convenientemente. De esa manera se llevaban al altar los sacrificios agradables a Dios. Ellos se habían apartado de Dios y de la comunión con Dios para hacer cosas muy diferentes. Y esa es el llamado que hace Malaquías a los sacerdotes, con este texto específico dirigido de manera muy concreta a ellos. Ahora, para nosotros, ¿cuál es el llamado? Primero, debemos tener presente no olvidar lo que aprendimos, en qué fuimos enseñados. ¿Recuerdan ese primer amor? Fuimos enseñados, guiados y acompañados. Jesús, cuando vino a la tierra, Él se encargó de los discípulos. Él no tenía amigos por tenerlos, Él se encargó de ellos porque sabía cómo iban a impactar otras vidas. Se dedicó a ellos, les enseñaba la verdad, los animaba, los mandaba, los supervisaba. Además, ellos tenían que rendir cuentas todo el tiempo. Jesús los mentoreó para que luego ellos pudieran impactar la vida de otros. De eso se trata. Si somos enseñados para hacer, para transmitir, para no dejar de reverenciar a Dios y darle lo mejor, no las obras, no lo dañado, no lo defectuoso, seguramente haremos bien la tarea. Pero ¿te has olvidado de esto? Quizás das lo mejor a los gobernadores o a otros. ¿Qué es más importante para ti que Dios? Te alejas de Dios y te dejas persuadir por palabras y actos que el mundo realiza a tu alrededor. Lo segundo que debemos tener presente, el llamado. Definitivamente el llamado es a que vuelvas y recuerdes lo que aprendiste de Dios, lo que hacías, y además que sepas que otros pueden aprender de ti, opten por una vida con Jesús como su Señor y como su Salvador. Lo tercero, que estés dispuesto a renunciar a ti mismo, ganando a otros para Cristo, apartado del pecado y apartando a muchos también del pecado. Y esto es bien importante. Y lo cuarto, el llamado es a que permanezcamos en esa comunión con Dios, porque si nos descuidamos podría traer consecuencias muy, pero muy tristes.